Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde platicaremos acerca de sistemas dinámicos lineales y no lineales. Cuando hacemos ingeniería de control, ¿sí? Hablamos de sistemas dinámicos, eh, los cuales pues son sistemas que dependen del tiempo o que cambian con el tiempo, ¿ok? Eso le vamos a llamar nosotros sistemas dinámicos. Estos sistemas dinámicos matemáticamente pueden ser representados, ¿sí? Con la derivada de y con respecto al tiempo, la cual es igual a una función que depende de y y de u, donde y son las salidas y u son las entradas, son las variables de salida y variables de entrada. Tengo un video explicando cómo se definen las variables de entrada y variables de salida, y dejaré en estos momentos un enlace en la parte superior donde ahí estará explicando cómo se pueden definir las variables de entrada y de salida de un sistema dinámico. ¿Ok? Bueno, los sistemas dinámicos podríamos tener sistemas lineales, ¿sí? Y aquí hay un par de ejemplos, ¿ok? Tenemos estos dos modelos lineales, y son lineales porque pues ni las salidas ni las entradas están elevados a ninguna potencia, ¿ok? Si lo notan, pues están elevados a la potencia uno ambos, en la variable, repito, de salida y de entrada. Entonces, pues esa es una característica matemática, ¿sí? De los sistemas lineales. ¿Qué pasa con los sistemas no lineales? Bueno, los sistemas no lineales, pues es al contrario de lo que acabamos de platicar. Van a estar elevados a alguna potencia. Por ejemplo, este es el mismo sistema, pero en la parte de las salidas, pues está elevado al cuadrado. Entonces, eso lo hace un sistema no lineal. También podríamos estar afectando a la variable de salida o de entrada con un logaritmo, con un exponencial, con una función trigonométrica. O también tendríamos el caso donde la salida y la entrada se están multiplicando. Si la salida y la entrada se están multiplicando, el sistema es no lineal. Aunque tanto y como u están elevados a la potencia uno, pero como estos dos se están multiplicando, entonces significa que ya es un sistema no lineal, ¿ok? También podrían encontrar sistemas no lineales cuando se están dividiendo estas dos variables, la variable de entrada y variable de salida, ¿ok? Bueno, esa sería la forma. Sí, algunos ejemplos de la forma matemática de los sistemas no lineales y de los sistemas lineales. Pero vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Tenemos este sistema lineal, ¿ok? Donde y0 y u0, es decir, los valores en estado estacionario o los valores iniciales de esta ecuación diferencial son ceros para ambos, ¿ok? ¿Qué pasa si yo le hago un cambio de más 1? Bueno, esa es la respuesta de la función de la ecuación diferencial, ¿ok? Si en lugar de 0 ahora u vale 1, bueno, pues entonces hace esa respuesta, ¿ok? ¿Qué pasa si yo me doy cuenta que ya estoy en 2.5 y en ese momento yo le hago ahora un cambio de menos 1? ¿Sí? Es decir, un cambio de la misma magnitud pero en el sentido contrario. Bueno, pues me doy cuenta que en el sistema lineal, ¿sí? La respuesta es un espejo. ¿Sí? ¿Por qué digo que es un espejo? Bueno, pues porque miren, si se tardó 4 unidades de tiempo en llegar a 2.5, ahora a partir de este punto donde ahorita está el cursor, se va a tardar 4 unidades para volver a regresar al cero, ¿ok? Y la respuesta es exactamente simétrica. Entonces, esa es una característica de un sistema lineal. ¿Qué pasa con un sistema no lineal? Es el mismo, es la misma ecuación diferencial, pero ahora está elevado al cuadrado la salida. ¿Sí? Si yo evalúo esto con las mismas condiciones de entrada y salida, las mismas condiciones en el estado estable, en el estado inicial, y yo le hago un cambio positivo, ¿sí? Bueno, esto es lo que sucede cuando le hago un cambio positivo de más uno en la entrada, ¿ok? Si fuera lineal, nos daría una respuesta exactamente simétrica, pero resulta que no. Cuando yo le hago un cambio de menos uno, tiene ese comportamiento. Notemos que en la misma cantidad de tiempo no alcanza a regresar al cero, no alcanza a regresar nuevamente a donde estaba. El comportamiento aquí es mucho más rápido que cuando está descendiendo. ¿Ok? O sea, ya no es lo mismo, no son un espejo, no son simétricas las respuestas. Esa es una característica de un sistema no lineal. ¿Ok? Bueno, estas gráficas o estas respuestas las pueden comprobar si ustedes resuelven estas ecuaciones diferenciales con algún método numérico, como es el de Euler. Dejaré un enlace que pasa ahorita en estos momentos en la parte superior, donde tengo un video explicando cómo resolver ecuaciones diferenciales con un método como el de Euler. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo real. ¿Esto pasa en la vida real? Sí, pasa en la vida real y pasa muy, muy seguido, pasa a cada rato.
Vamos a poner un ejemplo de un recipiente que tiene agua y yo le agrego calor. ¿Ok? Si yo le agrego calor, la temperatura empieza a subir poco a poco, ¿ok? Hasta llegar a cierto punto, ¿ok? Y en ese momento yo lo apago. Y si yo le quito el calor, pues se va a empezar a enfriar, pero no se enfría a la misma velocidad que a la que se calentó, ¿ok? Esperaría que llegara de nuevo a la temperatura que arrancó ese líquido o ese recipiente, pero se va a tardar mucho más, ¿ok? Entonces noten que el comportamiento cuando se le agregó calor fue uno y cuando se le retiró ese calor, ¿sí? Fue otro. Entonces, bueno, ahí está un claro ejemplo de un comportamiento de un sistema no lineal, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues en ingeniería química, pues si un pocillo, si un recipiente calentándolos con agua es no lineal, pues yo creo que se estarán imaginando que pues los demás sistemas serán no lineales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un modelo del nivel de un tanque? Ese puede ser el modelo del nivel de un tanque. eh, y notamos que, por ejemplo, aquí la salida, que es h, el nivel, pues está dentro de una raíz cuadrada. Entonces el sistema es no lineal automáticamente, por lo que vimos hace rato, ¿no? El calentamiento de un tanque, bueno, miren, esta podría ser eh, el balance de energía en estado dinámico, en estado transiente, dependiendo del tiempo, pues. Y si la variable entrada es f, pues está multiplicando a t, que es la variable de salida, y también entonces por eso será un sistema no lineal, ¿no? Si fuera enchaquetado, pues entonces a lo mejor la variable de entrada es el flujo de la chaqueta, pero también multiplica a TJ, que es la variable de salida, ¿no? Entonces, el sistema se vuelve no lineal. Por ejemplo, la concentración en un CCTR podría estar gobernado por esta ecuación diferencial, ¿sí? Que sería el balance para el compuesto A. Y bueno, si la cinética es de segundo orden, ¿ok? Pues resulta que ya es no lineal porque esto está al cuadrado, ¿ok? Entonces, pues los sistemas son no lineales en ingeniería química, ¿no? Y básicamente en todos los sistemas son no lineales, ¿no? Eh, Tengo una lista de reproducción explicando cómo obtener estos modelos, ¿sí? En ingeniería química. Dejaré también ahorita que pase la liga para que puedas ir a consultar esos modelos si es que lo necesitas, ¿ok? Pero entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿O qué? Si son lineales o no lineales, eso a mí en qué me afecta, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es que necesitamos linealizar estos modelos, ¿sí? Porque en ingeniería de control eh, es más conveniente que sean sistemas lineales. Las técnicas que se emplean en ingeniería de control convencional pues son para modelos lineales, entonces pues necesitamos que sean lineales. ¿Qué hacemos? Bueno, establecemos los modelos en el espacio de estados. ¿Sí? El espacio de estados o los modelos en el espacio de estado tienen esta forma en particular. X punto representa la derivada de X con respecto al tiempo. La testa esta comilla representa que están en variables de desviación. Y nos dice que esta X punto testada es igual a por X testada más B por U testada. ¿Sí? Y que Y testada es igual a C por X testada más D por U testada. Donde X son los estados, U son las entradas y Y las salidas. ¿Sí? ¿Qué son los estados? Bueno, pues son todas las ecuaciones diferenciales que vamos a tener en los modelos. ¿Sí? Cada derivada sería una función que dependa de los estados y de las entradas. ¿Ok? Entonces puedo tener n ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Y también puedo tener muchas funciones de salida. N funciones de salida. ¿Ok? Estarían representados de esta manera, desde el punto de vista matemático. ¿Qué es A? Bueno, A es la parcial de la función f con respecto de cada uno de los estados. B es la parcial de f con respecto a cada una de las entradas. C es la parcial de g con respecto a cada uno de los estados. Y D es la parcial de g con respecto a cada una de las entradas. Van a decir en estos momentos, Misael, te estás volviendo loco, yo no estoy entendiendo nada, ¿esto qué? ¿Para qué? Bueno, en estos momentos yo les pediría que pausen el video, vayan por un refresco, vayan, no lo sé, por algo que los relaje, algo que los tranquilice, una galleta, una botana, y
Sigamos con el video, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar todo esto que acaban de ver, ¿ok? Así es que tranquilos, no pasa nada. No dejen que el pánico se apodere de sus mentes, ¿ok? Entonces, por muy feo que se vea, la verdad está muy sencillo. Vamos a continuar. Tenemos un ejemplo. Tenemos una reacción de segundo orden en un reactor CCTR y un modelo, ¿sí? Que representará este fenómeno, pues es el que está a continuación, ¿ok? Es un modelo no lineal. ¿Por qué? Porque esto está al cuadrado. Ya estuvo, ¿ok? Luego resulta que yo entonces voy a definir quiénes son los estados. Y bueno, pues los estados son todas las ecuaciones diferenciales. En este caso tengo una sola ecuación diferencial y lo que está en la ecuación diferencial es el estado, ¿sí? Sea. Ok, la variable de entrada va a ser F, el flujo que entra al reactor. Entonces, ahí está, F sería la variable de entrada. Uh-huh. Y la salida es CA. Puede causar un poco de confusión que CA, ¿sí? Tanto es un estado como es una salida. Sí, es correcto. En este caso sí, porque hay una sola ecuación diferencial. Si tuviera dos o tres ecuaciones diferenciales, entonces tendría tres estados o dos estados, o el número de ecuaciones diferenciales son los estados, pero salida a lo mejor solamente es una es la que me interese, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a continuar para que veamos el ejemplo y quede un poco más claro, ¿ok? Y es CA. Los valores de los parámetros, aquí los ven, la constante cinética, el volumen, la concentración en la corriente de entrada, ¿ok? Y los valores en el estado estacionario, pues son 1 y 1 moles por litro y litros por minuto para tanto concentración como flujo, ¿ok? Bueno, ¿recuerdan esto? Sí, bueno, resulta que nosotros solamente tenemos pues una ecuación diferencial y una sola salida. Entonces realmente solamente tenemos esa representación y entonces nos quedaría más sencillo y esto ya se ve más digerible, más fácil, ¿no? Sería que la función f1 está en función de x1 y de 1, es decir, en función de CA y de F. Bueno, si nos damos cuenta, como es un solo estado, pues entonces F, pues resulta ser lo que está en la derivada, ¿ok? No hay pierde. ¿Ok? Si tuviera 2, pues a lo mejor entonces F2 ahora es la siguiente ecuación diferencial y así respectivamente. Ahora, ¿qué pasa con Y? Bueno, Y sí es G1, es decir, es la función de salida, pero Y1 es CA. Ok, entonces CA es exactamente igual, ¿sí? A G1, ¿ok? Por analogía. Solamente es eso, ¿sí? Ahora, sabiendo esto, lo que hago es que voy a determinar los valores de las matrices, es decir, de A, B, C y D. Recuerdan que A y J era la parcial de Fi con respecto de XJ. Bueno, pero solamente hay una F y solamente hay un estado. Entonces realmente tengo que A11 pues es la parcial de F1 con respecto de X1. Es decir, es la parcial de esta función con respecto de CA. ¿Ok? Y bueno, pues esta derivada está relativamente sencilla, ¿no? Voy a derivar esto con respecto de CA. Y esa sería la respuesta, ¿ok? Esa A11 la voy a evaluar en el estado estacionario, es decir, descargando todos estos valores en esta ecuación y el valor de A1 es 3, ¿ok? No hay más A's porque no hay más ecuaciones diferenciales, no hay más estados. Si tuviera 2, entonces me saldría una matriz de 2 por 2, ¿ok? Pero en este caso solo es 1. Para B y J es la misma función, pero ahora con respecto de U1. Y U1 es F. Entonces es la misma función F1, pero con respecto de F, la derivada pues. Y cuando haces esa derivada te queda esto. ¿Ok? Si evalúas esto en el estado estacionario, pues resulta que B11 es 1. ¿Ok? Lo mismo se hace para C, pero aquí ocupamos a G. Recuerden que G1 es CA, entonces, ¿sí? CA con respecto de CA, pues es 1. ¿Ok? Y no hay más, no hay más Gs, no hay más salidas, solamente es esa. Y la de D es ahora evaluar a G1 con respecto de U1, es decir, la parcial de CA con respecto de F, pues vale 0. ¿Ok? No hay derivada ahí. Entonces tenemos que A1 vale 3, negativo, B11 vale 1, C11 vale 1 y D11 vale 0. El modelo en el espacio de estados dice que tiene esta forma, ¿ok?
Entonces, pues simplemente descargamos los valores que encontramos. Y ese es nuestro modelo en el espacio de estados. Bueno, ahora, ¿sí? Resulta que esto representa la derivada con respecto al tiempo del estado. Entonces aquí lo tengo. ¿Ok? Y menos 3 multiplicado a x testada. X testada es el estado en variables de desviación, es decir, CA menos CA en el estado inicial. ¿Ok? Luego, 1 por U en el estado, en variables de desviación, perdón. Es F menos F en el estado estacionario. Si yo sustituyo todos los valores del estado estacionario aquí, ¿ok? Bueno, pues me queda de esa manera. Si le hago un poquito de álgebra, me va a quedar que este es el modelo lineal. Entonces pasé de algo que tenía ahí una c al cuadrado a algo que ya no lo tiene, ¿ok? Ese es el modelo original, el modelo no lineal. Le vamos a descargar ahí los valores del estado estacionario y nos queda que este es el modelo no lineal. ¿Qué pasa si yo lo comparo con el lineal que obtuve a partir de los modelos en el espacio de estados? Bueno, pues este sería el no lineal, este sería el lineal. Para ambos las condiciones iniciales son las mismas, ¿ok? Y si yo evalúo ambos modelos, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo le hago un cambio en f de un 10% positivo, en lugar de que valga f1, ahora vale 1.1, estas son las respuestas que producen las dos ecuaciones diferenciales. La línea sólida representa al modelo no lineal y la línea punteada al modelo lineal. Nos damos cuenta que, bueno, el comportamiento cualitativo sí es similar, es el mismo, los dos van hacia arriba, los dos resulta que cuando le hago un cambio positivo en la entrada, pues ambos aumentan, pero bueno, se nota que no dan exactamente la misma respuesta, ¿ok? Vamos a ver qué sucede cuando le hago un cambio negativo. Bueno, lo mismo, ¿sí? Ahora de menos 10, es decir, que en lugar de que f valga 1, ahora vale 0.9. Y nuevamente, pues sí, los comportamientos son similares, pero no dan la misma respuesta. Algo interesante, ¿sí? Noten que entre más cercano estén al 1, ¿sí? Entre más cercano estén al valor del estado estable o al valor del estado estacionario, entre más cerca estén, pues los modelos sí se parecen bastante, ¿sí? Ambas respuestas son muy similares. Pero en cuanto te vayas alejando, bueno, pues van a diverger un poco el modelo lineal del modelo no lineal. ¿Ok? Hagamos otra prueba. ¿Qué pasa si yo le hago un cambio más grande? Es decir, de 50% en F, en lugar de que entre 1, que entre 1.5 litros por minuto. Noten que ahora divergen más los modelos, ¿ok? Tenemos más error. Pero sigue sucediendo lo mismo. Si estoy cerca del estado estacionario, si estoy cerca del punto inicial, bueno, pues los modelos representan muy bien al fenómeno no lineal. Los modelos lineales y no lineales son muy similares cerca del estado estacionario. Cuando nos alejamos, pues sí tenemos una divergencia importante. Entonces, bueno, pues si quieres usar un modelo lineal para un fenómeno no lineal, hay que estar operando cerca del estado estable, ¿ok? Lejos tendremos un error bastante considerable. Finalmente, bueno, pues un modelo lineal, ¿sí? Como el que determinamos en esta ocasión, ¿sí? Podríamos restarle el estado estacionario, ¿sí? A ese mismo modelo, y entonces esto nos dejaría un modelo en variables de desviación, uh-huh, y a este modelo fácilmente se le puede determinar la función de transferencia, ¿ok? Eh, entonces, bueno, si tú necesitas la función de transferencia de un modelo no lineal, necesariamente primero hay que linealizarlo. No hay de otra, ¿ok? Esto que acabo de mostrar, dejaré ahorita en la parte superior un link para que puedas revisar un video donde yo explico cómo a partir de modelos lineales obtienes funciones de transferencia. Esto solamente ya fue un resumen muy rápido, pero si no estás familiarizado con este tema de funciones de transferencia, bueno, pues puedes revisar ese video donde explico cómo se obtiene una función de transferencia, cómo se le hace un análisis, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, sé que es un tema complicado, cada vez los temas de control se vuelven más complicados, pero bueno, espero que les sirva el video, cualquier cosa, no duden en contactarme si necesitan una clase, necesitan una asesoría, dejo aquí mis datos de contacto para que me puedan
buscar y tal vez pueda yo apoyarlos, ¿ok? Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.